Muchas gracias, doña Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás. Al señor Gil Jiménez, a don Jesús Manuel, le vamos a pedir que no se aleje demasiado, efectivamente, porque contamos con él y con Enagás en la siguiente mesa especializada: almacenamiento estratégico y logística del hidrógeno, esta energía que une, que suma, con la que nace una nueva cadena de valor industrial. En nuestra nómina de especialistas contamos hoy, y les animamos a que vayan tomando asiento en el escenario, por favor, con Joan Batalla Bejarano, don Joan Batalla Bejarano, presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas. Con nosotros también don Jorge Lanza Perea, consejero delegado de Exolum, y don Julio Matesanz Muñoz, director de exploración de Trinity. Estarán a punto de aparecer, estarán preparando los micrófonos. Será una mesa con visiones complementarias y confiamos que también sea de su interés. Recuerden cómo nos llamamos en redes: etiqueta, hashtag 1CongresoH2V. Bienvenidos, tomen asiento, por favor. Gracias. Vamos a ubicar a nuestro público por si hiciese falta, aunque es especializado. Como les decíamos, nos acompaña Sedigas. La sociedad busca un nuevo equilibrio. Armonía entre el bienestar del consumidor y el compromiso con el medio ambiente. Avanzamos hacia un nuevo paradigma más sostenible. Un futuro en equilibrio energético, en el que el gas está presente y tiene un papel clave. El futuro necesita que actuemos con decisión hoy. Y en Sedigas trabajamos para hacerlo posible. Este es y será nuestro objetivo común. Sedigas, juntos por el equilibrio. No podía faltar en este congreso la visión de Exolum. Y ya redondeando esta propuesta, Trinity. Trinity Energy Storage es una compañía energética que promueve y opera instalaciones de almacenamiento subterráneo, con una importante actividad de investigación en proyectos de almacenamiento de gases renovables. Trinity apuesta por el potencial que ofrece el hidrógeno verde como medio de almacenamiento masivo de energía, con el compromiso de contribuir a la transición energética y la descarbonización de la economía. Todo suyo, cuando quieran. Muy bien. Buenos días a todos. Espero no aburriros mucho porque llevo dando ya el tostón media hora y ahora me tenéis que aguantar un ratito más. Pero bueno, los protagonistas, por supuesto, están aquí. Buenos días, Jorge, Julio y Joan. Congreso Nacional del Hidrógeno. Llevamos mucho hablado del hidrógeno, el transporte, el uso, las moléculas, todos los objetivos, todos los retos. Pero hay una cuestión que es fundamental, y es que una vez que tengamos un sistema de hidrógeno, ese sistema de hidrógeno tiene que tener resiliencia, tiene que tener seguridad de suministro y, lógicamente, el almacenamiento y la logística va a ser algo capital
para que evidentemente el sistema, bueno, pues igual que otros sistemas energéticos que tenemos, bueno, pues funcione y de alguna manera dé esa prestación a todos los posibles usuarios. Los modos de almacenar ese hidrógeno y su logística asociada, las tecnologías, posibles sinergias con otros sistemas energéticos en operación y posible regulación y normativa que va o es necesario que acompañe para todo esto. Y por eso hoy tenemos a esta mesa de ponentes, excepcional mesa de ponentes, de la cual, lógicamente, os voy a introducir muy rápidamente y ya luego serán ellos los protagonistas. En primer lugar, Jorge Lanza. Gracias, Jorge, por estar aquí hoy. Jorge Lanza es consejero delegado de Exolum, es ingeniero industrial y bueno, pues, tiene una larguísima trayectoria en el sector energético y, desde luego, desde su nombramiento, pues, bueno, se ha centrado en darle a Exolum ese plus desde el punto de vista de diversificación, expansión internacional y siempre teniendo muy presente la descarbonización. Julio Matesanz, ingeniero de minas y director de explotación de Trinity, esa compañía que ya nos ha explicado que precisamente se dedica al desarrollo de los almacenamientos de energía y, más concretamente, el almacenamiento de gas natural, y seguro que nos tendrá que contar muchísimas cosas referentes al almacenamiento de hidrógeno. Y luego tenemos a Joan, presidente de Sedigas, es licenciado en Economía y, además de ser presidente de Sedigas, es director general de la Fundación de Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. ¿Qué voy a decir, Joan? También una larguísima trayectoria en el mundo de la energía. Bueno, antes de dar, digamos, paso a un poco esa discusión y esa mesa que vamos a tener, sí que me gustaría que cada uno, aparte del vídeo, que siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero sí que me gustaría que en 5 minutos cada uno de vosotros nos contaseis un poco el posicionamiento y tanto de vuestra compañía o de la institución y cómo visualizáis todo esto. Entonces, si os parece bien, Jorge, empezamos por ti. Muy bien, pues gracias, Jesús, por la introducción y gracias a todos por participar en este congreso. Hablando de introducción, pues Exolum, ayer en la cena me preguntaban que qué hacíamos y digo, bueno, pues ya tenemos 97 años de historia, pero es verdad que el nombre a lo mejor no se nos conoce como Exolum todavía. La compañía, 97 años, en la que lo que hemos hecho básicamente es transportar y almacenar productos. Primero empezamos como CAMSA, como el monopolio del petróleo, pero a lo largo de la historia hemos ido diversificando y estamos ya haciendo, pues, una gama de productos bastante más amplia. Y somos ahora mismo la compañía líder en Europa por capacidad de almacenamiento, por kilómetros de oleoductos. Y lo que queremos ser, y es un poco lo que queríamos representar con Exolum, llegó un momento que el nombre que teníamos ya no representaba lo que somos y cambiamos el nombre hace 2 años a Exolum, con la ambición de seguir dando pasos y ser relevante en la transición energética. Hablando de transición energética, la Unión Europea plantea 3 focos: la electrificación, el hidrógeno y los e-fuels, ¿no? Los combustibles sostenibles. Y en ese sentido, pues el hidrógeno verde, lo que hoy venimos a hablar en este congreso, pues forma parte de estos dos focos. Y ya, pues, como posibles medios de descarbonizar, pues tanto lo que es la industria pesada, la que requiere temperaturas muy altas y no tiene otros medios de descarbonizarse, y el transporte pesado, llámese por carretera, por mar, los aviones, donde a día de hoy no hay una solución diferente a los e-fuels como combustibles limpios. Pues ahí Exolum estamos totalmente comprometidos. Lo que queremos ser, la ambición nuestra es seguir desarrollando y operando esas infraestructuras nuevas que se van a requerir, y ahora supongo que entraremos en detalle de qué pensamos que infraestructuras se van a requerir, pero ahí estamos. Tenemos varios proyectos ya en España en desarrollo, España y también fuera de España. Y casi todos, como os ha dicho ya en el Congreso, en alianzas con otras compañías, muchas de ellas. Y bueno, con mucha ambición, muchas ganas. Sí que me gustaría en la intro decir, tiene también muchos retos, ¿no? Por poner una dosis de realismo, la industria todavía tiene muchos pasos que abordar. Está muy incipiente, no voy a descubrir nada nuevo, pero creo que la tecnología, nosotros ya tenemos alguno en marcha y bueno, nos hemos enfrentado a esos retos tecnológicos que hay que desarrollar, hay que escalar todos estos proyectos
principios, para que sean eficientes, para que sean fiables la tecnología a largo plazo. Está todo el tema regulatorio, el tema de una regulación además que se adapte a esa evolución tecnológica, que o sea, hace 5 años casi no hablábamos de hidrógeno, ahora hablamos mucho de metanol verde, amoníaco. Bueno, vamos dando pasos, pero también la regulación tendrá que adaptarse a esta evolución, todo el despliegue de permisos. El tema, como estamos hablando de hidrógeno verde, el despliegue de la energía renovable a un precio asequible, hablamos poco, pero justo en Huelva es fundamental. Nosotros tenemos varios proyectos, igual que se han mencionado muchos, el despliegue de esa red y los puntos de conexión, hay un atasco brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir desatascando esto con el objetivo final de hacer que esta tecnología al final sea competitiva. Y lo digo porque tenemos mucha ambición todos, hay mucho proyecto de producción de hidrógeno, de infraestructuras, en la cual está Exolum, y lo que todavía nos falta es la pata. Nosotros que atamos oferta con demanda, la demanda es lo que todavía falta, demanda nueva, porque hay que hacerla competitiva. Entonces, bueno, pues yo creo que la logística que vamos a hablar ahora no va a ser el cuello de botella, por la ambición que tenemos todos y tenemos también los medios y los recursos para llevar a cabo y dar estos pasos, pero bueno, simplemente decir que todavía le queda y estamos con la ambición. Muy bien, Jorge. Julio, ¿qué nos cuentas? Bueno, antes de nada agradecer a la organización el invitarme a este congreso. Trinity, como ya decía el vídeo, es una empresa que gestiona y promueve proyectos de almacenamiento de energía verde y que está activa de forma muy fuerte en proyectos de investigación de almacenamiento de hidrógeno. Estamos convencidos del potencial que tiene el hidrógeno para almacenar energía verde de forma masiva. Pensamos que es la única forma de almacenar energía verde de forma masiva y también estamos convencidos de que es necesario este tipo de almacenamiento masivo en el futuro y para ello pues promovemos y estudiamos varios proyectos. Principalmente tenemos un proyecto que es el proyecto Aljarafe, que queremos que sea el primer proyecto de almacenamiento subterráneo que se ponga en marcha en España. Se sitúa en el suroeste de Sevilla, en el Aljarafe sevillano. Son 3 reservorios, 3 yacimientos de gas que están agotados, en los que se ha estudiado durante años la aptitud para almacenar gas de forma muy satisfactoria y en los que actualmente estamos trabajando para ver si es posible su almacenamiento en hidrógeno. Para ello participamos en varios proyectos de investigación, en concreto en 2, que son Andergy y US 365, que están financiados por el CEDETI dentro del programa Misiones. Llevamos ya 3 años trabajando en ello. Los resultados son satisfactorios. Hemos visto que las cualidades petrográficas de la roca son buenas, permiten almacenar el hidrógeno y ahora este año hemos iniciado un nuevo proyecto europeo, el proyecto EU-STARS, financiado por la Unión Europea con 20 millones de euros. Es un proyecto que forma parte dentro de la convocatoria Horizonte Europa, formado por un consorcio de 11 empresas, donde se va a probar el almacenamiento de hidrógeno en yacimientos depletados. Participan empresas de toda la cadena de valor del hidrógeno, desde el almacenamiento, con la gente de austriaca de RAG, Shell por la parte de Holanda y HGS por la parte austriaca. Trinity representa a España y la zona sur de Europa. En este proyecto vamos a avanzar en lo que es la ingeniería básica. Se van a hacer pruebas reales de varios ciclos de almacenamiento de hidrógeno en un demostrador en Austria y todas las enseñanzas que se consigan en ese demostrador se van a trasladar a los distintos emplazamientos europeos. También hay empresas relacionadas con el transporte de gas, suministradores de gas, centros de investigación, etc. Digamos que el proyecto Aljarafe cuenta con todas las características para ser exitoso en un plazo no muy largo. Digamos que estos almacenamientos serán necesarios cuando haya un volumen de mercado grande de hidrógeno verde.
Y para eso tenemos que estar preparados, se necesitan años de estudios y de trabajos y es el momento de trabajar en ello como estamos haciendo. Forma parte de nuestro compromiso con la descarbonización de la economía y ahí participamos en lo que es pues, el almacenamiento de gases renovables o energía verde en otras formas. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Luego profundizaremos seguro un poquito más en todo esto que nos estás contando, que es muy interesante. Joan, presidente de Sedigas, cuéntanos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, dejadme aunar las felicitaciones y agradecimiento del resto de mis colegas para estar en este tan relevante primer congreso del hidrógeno verde aquí en Huelva. Sedigas es una asociación con más de 50 años representando al conjunto de la cadena de valor del sector del gas, desde transportistas, distribuidores, comercializadores, productores, desarrolladores de proyectos de gases renovables. Y como asociación somos conscientes y estamos plenamente convencidos del papel que van a desempeñar los gases renovables, en particular el hidrógeno verde, pero también el biometano, el gas sintético, a la hora de dar respuesta a los retos de descarbonización de los usos finales de la energía. Industria, hemos hablado de industria a lo largo de este día, pero también, como no, movilidad o sector residencial. Y en este sentido son muchas las oportunidades, pero como decía Jorge, yo creo que también son todavía muchos los retos que tenemos por delante. Retos tecnológicos, retos económicos, hacer competitivo y escalar los proyectos de hidrógeno verde, retos regulatorios. Y es precisamente en ese ámbito donde desde la asociación de forma muy activa se está trabajando a la hora de aportar soluciones concretas. Cuáles son normativas, desarrollos normativos que nos permitan acelerar lo que es el despliegue de los gases renovables. Sin duda se han producido muchísimos avances. Natalia lo comentaba en la presentación anterior, todos los avances que se han producido en el despliegue del hidrógeno verde y en el marco normativo a nivel comunitario. Pero todavía tenemos un reto significativo por delante. Y yo creo que aquí es precisamente donde de forma colaborativa entre empresas, aportando soluciones, pero colaborativa, sector privado, sector público, sin duda podemos avanzar de forma más decidida. Y yo creo que es el camino para que esto sea una realidad. Muy bien. Bueno, pues ahora que ya conocemos un poco vuestra visión, los retos a los que nos enfrentamos, vamos a entrar un poquito más de lleno en todo esto y me gustaría haceros una serie de preguntas muy abiertas, ¿no? Voy a empezar, si os parece, por Jorge. Bueno, ya nos habéis contado cómo lo veis en Exolum, que evidentemente hay mucho reto por delante y que evidentemente bueno, pues la producción de hidrógeno y la demanda es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Pero, y que evidentemente todo está en una fase muy incipiente, pero a medida que todo esto se vaya desarrollando, ¿cómo crees que va a evolucionar la logística del transporte y el almacenamiento de hidrógeno? ¿Y cómo crees o cómo lo visualizáis tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo? Muy bien. Pues como vemos muchos retos, tenemos una aproximación al problema de la logística de paso a paso, un poco de ir comiéndonos el elefante a poquitos, ¿no? Nosotros lo que vemos es que, me centro en España para empezar, que los primeros proyectos de hidrógeno verde a escala donde se van a generar es donde ya hay demanda. Es decir, lo que llamamos los valles de hidrógenos, cuyos nodos son las refinerías, complejos petroquímicos o las plantas de fertilizantes. ¿Por qué? Porque ya hay una demanda de hidrógeno, no hay que crear demanda nueva. Entonces, a partir de ahí, lo que vemos es que poco a poco surgirá la necesidad de mover ese hidrógeno, porque todos estos grandes proyectos tienen casi todos la vocación de exportar hidrógeno a la industria adyacente o para usos de movilidad, y lo que vemos es que bueno, esa utilización o esa demanda va a ser poco a poco, va a ir creciendo, pero en principio pequeña. Para ello, lo más eficiente para mover el hidrógeno al principio, nosotros, que es la solución que estamos ofreciendo a día de hoy, la solución integrada de transporte y almacenamiento, es por camión. Los tube trailers, y además tenemos en España, afortunadamente, empresas que los fabrican y que son punteros en ello. Entonces, es llevando el hidrógeno en forma de comprimida a muy alta presión, 700 y más bares, e incluso algunas de estas compañías están trabajando ya en llevarlo de forma líquida, y es la manera más eficiente para mover volúmenes todavía modestos a distancias más bien cortas.
a medida que la demanda va creciendo, y aquí hemos tenido pues en un panel antes, ¿no? Las azulejeras de Castellón de fritas, pues que tienes que mover distancias de 15, 30 kilómetros, pues se pueden justificar el tirar líneas dedicadas a medida que la demanda crezca. Y ahí, pues bueno, la regulación actualmente, mientras no haya que volcarla a una red troncal, pues permites un negocio, digamos, que puedes llegar a acuerdos entre compañías para mover ese hidrógeno. Y ahí es donde nos estamos posicionando. Primero, lo que hacemos ahora, ofrecer el servicio integrado, que muchas veces, como digo, el hidrógeno se produce un poco alejado del centro de producción, también para movilidad, ese servicio integrado de transporte y almacenamiento. Y el almacenamiento para esos volúmenes es tanques aéreos a los que estamos acostumbrados, pues, iguales que los de butano o propano. Ese es un poco el corto plazo que vemos nosotros y que lo vemos en los próximos años porque, como digo, la demanda nueva es el gran reto que tiene el hidrógeno. Entonces, poco a poco pues irá creciendo. A medida que vaya creciendo, entonces se justificarán una red troncal de gasoductos para unir centros o nodos que estén más alejados geográficamente. Lo que sí que vemos en paralelo también es rutas internacionales. Aquí hablamos mucho de España, pero se ha comentado en alguna mesa anterior que el resto del mundo también se mueve y lo que aquí se trata es de ser competitivo, ¿no? Y Huelva, por su localización pues, privilegiada para exportar, pues sí que ya hay varios proyectos que están enfocados a exportar hidrógeno afuera. Entonces ahí otra cosa que estamos haciendo en Exolum es posicionarnos en distintos puertos. Nosotros estamos en 20 y pico puertos y posicionándonos para poder desarrollar esa infraestructura de exportación que a larga distancia no la vemos en gasoductos por ahora, la vemos en forma líquida a través de barco, bien sea metanoles o amoníacos. Y ahí pues mencionar, hace un mes anunciamos la compra de una terminal de exportación de amoníaco en Estados Unidos, en Houston. Ahí hay un nodo, es uno de el segundo hub petroquímico del mundo más grande, después del de Singapur. Y lo que están trabajando es en lo mismo, cadenas nuevas de suministro para llegar, en este caso, para suministrar amoníaco a Japón y a Corea, donde se va a utilizar en forma de amoníaco para producción de electricidad. Se mezcla en las plantas térmicas de carbón. Lo digo porque me preguntabas, corto plazo, camión, distancias cortas, volúmenes más pequeños. A largo plazo eso se convertirá probablemente en hidroductos. Natalia está, bueno, y tú no te hemos podido escuchar porque estamos ahí en el backstage, pero habéis estado hablando de la red troncal. Nosotros eso lo vemos a más largo plazo, creo que vemos que hay un servicio que dar anterior a eso y en paralelo se están desarrollando rutas internacionales en las que hay que posicionarse ya porque, vamos, Huelva pretende ser un foco de exportación de productos competitivos limpios de la igual manera que hay otros sitios del mundo. Entonces ahí nos estamos colocando. Muy bien, Jorge. Joan, ahora bueno, nos ha contado Jorge la visión, cómo lo ven a corto, medio, largo plazo. Desde Sedigas, ¿cómo visualizáis la actual infraestructura de gas natural? ¿Cómo puede llegar a transicionar para todas estas cuestiones que estamos hablando del hidrógeno y demás, ¿no? Y al final, desde el punto de vista de como patronal de gas, ¿cómo os posicionáis en ese sentido? Gracias. Pero yo creo que es importante, como estaba Jorge, el tema de competitividad en costes. También surgía esta cuestión a lo largo de esta mañana. El hidrógeno, para que sea una realidad, tiene que ser una solución competitiva de descarbonización para el sector industrial. Y yo creo que este es un elemento crucial a la hora de buscar esas soluciones más eficientes en los diferentes escenarios, de corto, medio y largo plazo. Un segundo elemento que es crucial a la hora de dar respuestas a lo que es la demanda del sector productivo es que, obviamente, ese vector energético del futuro hemos de ser capaces de un suministro continuado en el tiempo, 24 horas, 7 días, todas las semanas del año. Y en este sentido, obviamente seguro que convivirán diferentes soluciones, los diferentes horizontes temporales, pero creemos que la infraestructura gasista, la actual, en la medida que puede ser adaptada fácilmente, tenemos más de 100.000 kilómetros de red de transporte y distribución, una red resiliente, moderna y preparada, que puede convertirse en una red dedicada para el transporte de hidrógeno, para el blending, para una red de distribución que conecte esa red troncal de hidrógeno con los puntos de suministro.
hemos de tener presente que la mayor parte del tejido productivo está conectado a la red de distribución. Con lo cual, vemos un papel clave de la infraestructura actual para ir adecuándose a esa infraestructura dedicada, a ese blending, a esa conexión de la oferta y la demanda que es tan necesario para ofrecer un producto competitivo para el sector productivo, garantizando la seguridad de suministro y una solución a sus necesidades térmicas. Muy bien. Pues Julio, nos lo han dejado para preguntarte, bueno, Jorge, sí, votando, efectivamente. Jorge y Joan, claro, al final pongámonos en esa visión que ya tenemos esa infraestructura, ¿no? ¿Qué soluciones de almacenamiento existen? Ya nos ha apuntado Jorge que bueno, pues el almacenamiento en superficie líquido es una opción en un contexto determinado, pero vosotros que sois especialistas en los temas de almacenamiento, ¿y cuáles son las particularidades, opciones que existen en el subsuelo y retos tecnológicos que tiene el almacenamiento per se? Sí, el problema del hidrógeno, que ya se ha comentado para lo que es el tema de almacenar, que ya se ha comentado aquí en muchas ocasiones, es que tiene una baja densidad energética. Es decir, que necesitamos grandes volúmenes para poder almacenar grandes cantidades de energía. Y en una visión a largo plazo, donde el hidrógeno sea un vector energético importante, harán falta almacenar grandes cantidades, y eso solamente se puede conseguir en el subsuelo. En el subsuelo, digamos que se lleva almacenando energía desde hace muchos años en forma de gas natural, y existen dos tipos principales de almacenamiento, que es en yacimientos depletados y en cavidades realizadas en formaciones salinas. Las cavidades realizadas en formaciones salinas tienen la ventaja, se hacen por disolución de la sal. Lo que haces es perforar un sondeo y inyectar agua dulce, disuelves la sal y creas una cavidad a tu deseo, ¿no? con la forma y el volumen que tú necesitas. ¿Qué cosas buenas tiene? Tienes gran capacidad de inyección-extracción, se puede adaptar muy bien a las necesidades puntuales energéticas, pero tiene el problema de que no existe este tipo de formaciones en cualquier sitio, en cualquier zona geográfica, y luego pues necesita de agua y tiene un residuo que es la salmuera que hay que gestionar. Es importante saber que existen ya almacenamientos de hidrógeno de este tipo en el mundo. Hay 4 almacenamientos localizados cerca de centros de gran consumo, de centros petroquímicos. 3 están en el Golfo de México, en Estados Unidos, y 1 está en el norte de Inglaterra, y que llevan funcionando desde hace bastantes años sin ningún tipo de problema. O sea que, digamos que el almacenamiento en subsuelo, en concreto en cavidades en sal, técnicamente está probado y desarrollado. En yacimientos depletados solamente existen pruebas piloto, no muchas en el mundo. En principio porque los yacimientos depletados, una de las ventajas que tienen es que son formaciones que tienen una gran capacidad de almacenamiento, volúmenes muy grandes. Para que puedan ser utilizados necesitarías tener una demanda también muy grande. Entonces, hasta ahora lo que se ha tirado es, en estos casos, de cavidades salinas en roca. Los yacimientos depletado tienen esa ventaja. Permiten almacenar grandes volúmenes. El inconveniente, que el hidrógeno interacciona con la roca y puede, como sabemos, es muy reactivo y puede causar la aparición de gases no deseables. Todo eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo para poder validar estos almacenamientos. Retos tecnológicos que tenemos, pues por un lado está la reactividad del hidrógeno, por otro lado está el pequeño tamaño de la molécula que hace que haya que asegurar la estanqueidad de estos almacenamientos. Otro gran reto es el tema del gas colchón. Estos almacenamientos necesitan tener un gas que tienes inyectado y que no puedes recuperar para su funcionamiento normal. Son grandes volúmenes y el valor de la molécula de hidrógeno es muy elevado. Entonces se está mirando utilizar gas natural, nitrógeno, se están mirando varias opciones. Asociado a eso, también se está trabajando mucho en la separación de gases a la salida, porque tú vas a tener que entregar el hidrógeno en unas condiciones de calidad determinadas y es evidente que en yacimientos depletados van a venir acompañados de metano
y si se utiliza un gas colchón distinto, pues otro tipo de gases. Entonces se está trabajando muchísimo en el tema de membranas para separación de gases y para dar un producto final con la calidad requerida. Y el último reto serían los materiales, porque ya sabemos que el hidrógeno pues, puede causar temas de fragilidad en aceros, etcétera. Las uniones, las roscas para que sean estancas al hidrógeno, también se está trabajando mucho, pero la verdad es que en esa parte se está avanzando bastante y ya están saliendo patentes de fabricantes y demás que posibilitan que las instalaciones para gestionar el almacenamiento de hidrógeno pues sean factibles a corto plazo. Muy bien. Bueno, haciendo un poco recapitulación de lo que nos habéis contado hasta ahora, bueno, con una visión a corto medio plazo, la posibilidad de ir resolviendo esto digamos, más local hasta poder escalar, una infraestructura existente y resiliente de gas natural que puede ser perfectamente reconvertida en el medio y largo plazo para dar servicio y solución a ese transporte y esa logística y distribución de hidrógeno a nivel nacional. Como nos ha dicho Joan, además, es una infraestructura que ya está conectada con los propios polos químicos y los polos industriales, con lo cual, digamos que esa última milla ya la tienes. Y luego, Julio, nos has comentado que, bueno, pues que efectivamente es un reto, que hay que hacer muchas cosas, pero quiero entender que al final, bueno, es tecnología que ya es conocida, que en definitiva tienes que ir adaptando y hacer una adaptación de la tecnología existente para que se pueda amoldar al tema de hidrógeno. Evidentemente tiene los retos como TEAT, pero que es una industria que en definitiva se tiene conocimiento y se tiene experiencia, ¿vale? Con lo cual yo creo que desde un punto de vista positivo, muchos retos y muchas cuestiones por delante, pero capacidad para poderlos resolver. Y bueno, volviendo, Jorge, a la visión que nos habéis descrito antes y los posibles escenarios y demás, como compañía líder en Europa en logística de líquidos e hidrocarburos y centrándose en vuestra tipología de infraestructuras, ¿veis que se puede dar una segunda vida a los activos que tenéis actualmente en operación? ¿Y cómo de compatibles son vuestros activos con estos nuevos vectores energéticos? Y ya lo extiendo no solamente a la molécula de hidrógeno como molécula, sino bueno, un poco a todos estos derivados que se han estado comentando esta mañana. Es la pregunta que nos hacen muchas veces a lo largo de los años, a medida que el mundo ha ido pasando del carbón al petróleo, al gas y ahora a los derivados, digamos, más sostenibles. Siempre me preguntan, la red de oleoductos de España, de CLH, ahora Exolum, ¿qué va a ser de ella? Y yo lo que quería poner hoy aquí encima de la mesa en el Congreso es que cuando pensamos en hidrógeno, no lo pensemos solo en forma gas. Hay otros formatos que ahora te cuento, que tienen muchísimo recorrido. Bueno, el PNIEC, una de las cosas por las que aboga también es por la reutilización de infraestructuras. Evidentemente, la economía circular es algo que a todos nos gusta, pero aparte es que es mucho más eficiente para el consumidor final, que al final va a tener que pagar estas infraestructuras. Entonces, hidrógeno, una gran parte del uso futuro del hidrógeno verde no es en forma de hidrógeno, sino sus derivados. Y me explico, para descarbonizar el transporte, tanto marítimo, aviación como pesado por carretera, al final va a ser, en general, un combustible líquido, por la densidad energética que tiene. Llámese metanol verde, llámese amoníaco verde o los e-fuels. Los e-fuels son combustibles sintéticos que se sintetiza hidrógeno verde y captura de carbono, CO2, y con eso haces combustibles iguales a la gasolina, al diésel o el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, que es el futuro de la aviación, para el cual hasta que llegue otro combustible como el hidrógeno quedan décadas. Entonces, bueno, una gran parte del hidrógeno verde va a acabar en estos combustibles líquidos, para los cuales nuestras instalaciones van a ser las mismas. Es verdad, estamos adaptando, ya de hecho tenemos terminales nuestras que están adaptándose a las nuevas materias primas que se requieren para hacer estos combustibles más sostenibles. Trabajamos pues con los productores, que en España son Repsol, Cepsa y BP, y adaptando nuestras
nuestras terminales. Esto ya es una realidad y a futuro pues va a ir a más. Por dar un ejemplo, el aeropuerto de Barajas y de Barcelona, los dos que lo suministramos nosotros, tienen tanques dedicados para combustible sostenible de aviación y es reutilizando tanques que ya teníamos, a los cuales hay que hacer ciertas modificaciones, pero no son mayores, ¿no? Entonces, las instalaciones actuales se van a utilizar con estos combustibles. Algunos pues, requerirán desarrollos nuevos, como hablamos antes del amoníaco verde, pero el metanol, que se ha comentado ya en varias mesas como una de las potenciales soluciones para descarbonizar el transporte marítimo, al final el tancaje y la infraestructura que requiere es muy similar a la actual que tenemos ya en Exxon. Y si me voy un paso más allá, para el uso exclusivo del hidrógeno, los oleoductos líquidos tienen una gran ventaja que no tienen los de gas. El gas, cuando mezclas hidrógeno con gas natural, se mezclan y en cierta manera estás diluyendo un producto muy caro con uno menos caro. En el líquido, y una cosa que no conoce casi la gente, es nosotros en el mismo oleoducto por España transportamos gasolina, queroseno, diésel, uno detrás de otro, en paquetes que llamamos, batches, que van uno empujando tras del otro, y lo que hacemos nosotros es gestionamos esas interfaces para luego el producto final que esté en especificación. Bueno, pues este año tenemos una subvención del gobierno británico para transportar hidrógeno en forma líquida en un paquete de estos a través del oleoducto que tenemos en Reino Unido, y ya sin subvención en España tenemos el compromiso de hacer lo mismo en España, transportar hidrógeno en lo que se llama una molécula portadora de hidrógeno, en inglés LOHC, que son, igual que el amoníaco verde el amoníaco es un portador de hidrógeno, hay otras moléculas que la ventaja que tienen respecto al amoníaco o al hidrógeno es que ni son inflamables y son líquidas a temperatura ambiente, con lo cual su manejo es muy fácil de utilizar. Con lo cual es una manera de darle a nuestras infraestructuras una segunda vida, y que es una tecnología que está también en desarrollo. Hablaba Julio de las dificultades de almacenar hidrógeno en forma gaseosa. El transportar o almacenar hidrógeno en estas moléculas portadoras desde el punto de vista tecnológico no es tan retadora. El problema es la economía, la escala que tienes, igual que el amoníaco, pues luego tienes que disociar la molécula para volver a tener el hidrógeno. En eso estamos trabajando. Como digo, este año lo vamos a poder probar ya in situ a través de nuestro oleoducto, y bueno, aquí un poco reivindicar que el hidrógeno, aparte de en forma gaseosa, creo que va a coexistir con soluciones líquidas. Muy bien. Vamos a volver, Julio, a seguir un poquito profundizando en eso que nos has contado. Y yo te preguntaría ¿cómo encaja el almacenamiento, en este caso de hidrógeno, ¿vale? Dentro de lo que sería una estrategia de descarbonización global y, digamos, con otras soluciones de almacenamiento de energía, más desde un punto de vista más global, como pueden ser las baterías y sistemas de almacenamiento en baterías y demás, y qué sinergias pueden existir en estos momentos con los actuales almacenamientos de gas natural. Bueno, por partes. En primer lugar, en relación con la descarbonización de la economía, yo tengo claro que para conseguir la total descarbonización de la economía es necesario un sistema de almacenamiento masivo de energía verde, y estoy convencido que solamente se puede conseguir en forma de hidrógeno verde. No vislumbro ninguna otra tecnología hoy en día que sea capaz de dar esos volúmenes de almacenamiento que son necesarios para descarbonizar la economía. Tres factores por los que esto es así. En primer lugar, porque el hidrógeno verde va a ser utilizado de forma masiva. Sabemos que la electrificación total del sistema energético es imposible. Yo creo que los números que se están dando son incluso optimistas. Pasar del 60% ya me parece un reto. Y todo ese gap solamente puede ser rellenado mediante biocarburantes y gases renovables, biometano e hidrógeno verde. Las previsiones que se dan para el año 2050 hablan de 20-25% de energía primaria en base al hidrógeno verde.
España, la Administración española, se posiciona como quiere que España a corto plazo sea el principal productor de hidrógeno verde de Europa y a medio y largo plazo que también sea el principal exportador de hidrógeno verde. Para todas estas cosas, para un mercado tan grande de hidrógeno en el que tendrá que haber transacciones internacionales y nacionales, es necesaria una infraestructura y para asegurar el suministro es necesario que exista, formando parte de esa infraestructura, que existan almacenamientos. Otro factor clave es la seguridad de suministro que ya he dicho. Las energías renovables tienen el problema de que, en general, la mayor parte, fotovoltaica, eólica, no son gestionables. Digamos que su producción se concentra en periodos de tiempo y hay momentos en los que la producción es muy baja o nula. Y si queremos tener un sistema totalmente renovable, tenemos que dar seguridad de suministro. Si no, tendremos que continuar como hasta ahora, teniendo esa seguridad de suministro basada en el gas natural, por ejemplo, principalmente. Ahora mismo tenemos un cupo de ciclos combinados, una potencia instalada muy grande, que son las que dan seguridad de suministro al sistema. Cuando las renovables bajan y demás, ahí está el gas para suministrar energía. Y ese gas tenemos la seguridad de que podemos suministrarlo en base a los almacenamientos subterráneos. Pues con el hidrógeno hay que hacer lo mismo. Necesitaremos esos almacenamientos subterráneos para dar seguridad de suministro a largo plazo. Y luego hay un tema de eficiencia energética. Por un lado, la generación renovable, las plantas de generación tienen un funcionamiento relativamente corto. Las horas a plena carga que pueden generar energía rondan 2.000, 2.500 horas en los mejores casos. El resto del tiempo no generan energía. Necesitas implantar una potencia instalada muy grande, muy sobredimensionada para generar la energía que exige la demanda. Si no hay almacenamiento, te va a exigir tener un parque de generación salvaje. El almacenamiento, digamos, que lo va a modular, va a limitar esa punta. Y por otro lado, tenemos el tema de los vertidos eléctricos. El PNIEC habla en el 2030 de 25 teravatios en España de vertidos eléctricos. Vertidos que se producen porque cuando todas las plantas, ese parque tremendo de generación eléctrica se pone en funcionamiento, no hay demanda en muchos momentos para ello y esa energía hay que tirarla. Y eso no puede hacerse. Es una aberración desperdiciar esa energía. A esa energía hay que almacenarla y la forma de almacenar esos volúmenes tan inmensos de energía solamente se puede hacer en forma de hidrógeno verde, en forma química y almacenada en yacimientos subterráneos, como hemos comentado. En relación con otras tecnologías de almacenamiento, creo que son totalmente complementarias. El almacenamiento en subsuelo es un almacenamiento masivo que da cobertura, por ejemplo, a los desfases estacionales. La producción de energía renovable en verano es muy elevada, en invierno es muy baja. Esos almacenamientos te cubren ese desfase. Las baterías, en cambio, pues te cubren desfases diarios de horas en los que tienes que ajustar, te da flexibilidad al sistema. Yo creo que son totalmente compatibles unos sistemas con otros. Va a hacer falta mucha capacidad de almacenamiento en el futuro. Y finalmente, en cuanto a las sinergias de los almacenamientos actuales, sinergias todas. Por un lado, ¿por qué? Porque tenemos el conocimiento de esos almacenamientos. Como has dicho antes, los retos tecnológicos son totalmente asumibles y superables, se está trabajando mucho en ello. Y, en tercer lugar, porque son necesarios. La capacidad de almacenamiento que se estima para 2050 se habla de unos 50 millones de toneladas. 50 millones de toneladas es mayor que la capacidad de almacenamiento que hay ahora mismo en el mundo. O sea, vamos a necesitar desarrollar más almacenamientos que los que hay. Y es fundamental reaprovechar los que tenemos. Si no, conseguir ese volumen de almacenamiento será muy duro y muy caro. Entonces, hay todas las sinergias del mundo, ahorro de costes, conocimiento geológico, etc. Muy bien. Joan, llegados a este punto, hemos hablado de retos tecnológicos, hemos hablado de una visión a corto, medio y largo plazo. Cómo las infraestructuras existentes pueden reconvertirse, cuáles se pueden reconvertir antes, cuáles se pueden reconvertir después. Hemos hablado de moléculas complementarias a lo que es el hidrógeno como tal. Pero ¿y los temas de regulación? ¿Qué nos puedes decir? ¿Dónde están los retos en la regulación? Ya sabemos, y lo has comentado al principio, que se han dado pasos importantes en todo lo que es abrir un camino para que todo esto que estamos hablando no solamente tenga, vamos a decirlo así, un racional
técnico y un racional económico, sino que además tenga una cobertura regulatoria. Y es fundamental la seguridad jurídica. Nadie va a invertir grandes cantidades de capital si no hay una seguridad jurídica y no hay una regulación y una reglamentación que permita dar certidumbre a las inversiones. ¿Cómo desde Sedigas veis todo esto? Yo creo que es un aspecto crítico teniendo en cuenta el volumen de inversiones que debemos movilizar asociadas a lo que es el despliegue del hidrógeno. Y aquí, si me permites, yo creo que los planos de actuación son en dos ámbitos. A nivel comunitario, que ya hemos visto que obviamente este último año se han producido avances significativos. Antes se comentaban, obviamente, actos delegados, definición de qué entendemos por hidrógeno verde, directiva de eficiencia energética, está prevista para dentro de relativamente poco lo que es el paquete del gas y del hidrógeno, y donde es importante, sobre todo, cuestiones como tú apuntabas, el tema de es un nuevo vector energético que no teníamos en el energético, que nos aporta seguridad de suministro, que nos aporta una posibilidad de descarbonización. Se ha apagado. Pero... A ver. Ahora, sí. Pero donde es necesario definir las reglas de juego. Parece que tenemos un pequeño problema. Muy amable, gracias. Yo creo que es importante el tema de, en este paquete, cuestiones básicas, el tema de definir cuál es el rol de todos los actores, cuál es el rol de los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, definir cuáles son los aspectos que son cruciales para el desarrollo de ese mercado del hidrógeno básico, para el desarrollo de una economía del hidrógeno verde, cuáles son las condiciones de acceso a esa red. Lo vamos a hacer con un acceso negociado, un acceso regulado, cuáles son las condiciones económicas regulatorias para lo que es la conversión, adecuación de esa infraestructura en una infraestructura troncal, una infraestructura dedicada. Son todas unas cuestiones que son básicas para garantizar el despliegue de los gases renovables y que tengan una mayor presencia dentro de lo que es ese consumo de energía final. Y decía, un primer plano comunitario, donde ya se están produciendo avances significativos, los veremos en los próximos meses, pero que además es necesario, si me permites la expresión, aterrizarlos a los marcos normativos de cada uno de los Estados miembros. Los detalles, la regulación de detalle, cómo adaptamos no solo la ley del sector de hidrocarburos, sino la normativa de gestión técnica del sistema o los PDs para la incorporación del hidrógeno. Y aquí, como no tenemos mucho tiempo, tampoco no voy a extenderme, sí que me gustaría destacar un par de iniciativas en las que participe la asociación. En su momento, allá por el 2020, un think tank del hidrógeno, con un enfoque muy claro, colaboración público-privada, principales instituciones asociadas al desarrollo y despliegue del hidrógeno, sector empresarial para dar respuesta a los retos técnicos, normativas de desarrollo regulatorio de detalle para ese despliegue del hidrógeno, o más recientemente, estos últimos meses, donde hemos tenido la ocasión de poder trabajar con muchos de los que están en esta sala en una iniciativa del propio MITECO, el Consejo Asesor del Hidrógeno Renovable, donde uno de los 4 grupos de trabajo era liderado por Sedigas y precisamente transporte, distribución o despliegue de las hidrogeneras. ¿Qué aspectos son cruciales con iniciativas concretas para que esto sea una realidad lo antes posible? Por lo tanto, política energética en mayúsculas, la necesitamos para el despliegue. Yo creo que se están haciendo los deberes. Creemos que obviamente lo que es acabar de definir ese marco de actuación a nivel comunitario es crucial y obviamente ser capaces de trasladarlo en las normativas de desarrollo a nivel español que nos permitan obviamente definir esas responsabilidades, las obligaciones y derechos de los sujetos, pero al mismo tiempo esa seguridad y estabilidad regulatoria que es del todo imprescindible para la materialización de los proyectos. Muy bien. Bueno, estoy viendo ahí el tiempo. Nos quedan 4 minutos, con lo cual hemos sido muy precisos con lo que hemos estado contando. Nosotros en el Día del Hidrógeno que celebramos recientemente tuvimos la suerte de tener a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde entre otras cosas habló de una integración y una planificación integrada que tiene que desarrollar el Ministerio, que no solamente iba a integrar electricidad y gas, sino que también iba a integrar hidrógeno, lo cual yo creo que es una muy buena noticia para todos los que estamos aquí, porque eso significa que esto, lógicamente, va tomando cuerpo. Y para eso, como hemos dicho nosotros antes,
el 29 de abril tenemos que presentar una primera propuesta de desarrollo de infraestructuras que luego vendrá a partir de ahí con un proceso. Dejo una pregunta abierta para los tres, porque creo que esto es un poco más, ya un poco por cerrar, pero ese concepto de planificación integrada y que al final todos los sistemas estén integrados, eso desde vuestra perspectiva, ¿cómo lo veis? Necesario e imprescindible. Necesario e imprescindible. Lo comentaba, Julio lo comentaba, el tema de, obviamente, la contribución del gas, los ciclos combinados, seguridad de suministro, flexibilidad para un sistema eléctrico que cada vez, con una mayor penetración de renovables, con mayor intermitencia, va a requerir, obviamente, la conciliación, la visión conjunta. Pero en un escenario de descarbonización donde todas las palancas de descarbonización serán necesarias, electricidad, gases renovables, fueles sintéticos y fuels, yo creo que obviamente una visión conjunta planificada de lo que es la contribución, papel de las infraestructuras y cómo reducir en el fondo los costes a partir de sinergias entre los diferentes sistemas energéticos es imprescindible. Sí, bueno, yo no tengo muchísimo más que añadir, perdón. Evidentemente es súper necesario. Por apuntar un par de matices, diría trabajar desde la Administración también el apoyo a la demanda, porque al final estamos todos, como diciendo, todos tenemos que unir oferta con demanda, pero no hay demanda nueva y la Administración puede hacer mucho para ayudar a esa parte. Y segundo, lo que decía también antes, yo veo que estamos todos aprendiendo en este camino del hidrógeno y sus derivados. Vemos, yo desde luego desde Exolum, las cosas bastante distintas a como las veía hace 3 años, a medida que cada uno va haciendo sus investigaciones y sus pilotos. Y lo que diría es, en esa planificación, neutralidad tecnológica y adoptar todos los formatos. Antes hablaba que, aparte del gas, está el líquido. El amoníaco verde como portador de hidrógeno prácticamente nadie hablaba hace 5 años y ahora hablamos mucho. Entonces, digamos que mente abierta, la legislación va a haber que ir adaptándola a la evolución tecnológica y, por lo tanto, no dejemos de lado ningún formato. Yo, por mi parte, solo decir que esa integración es fundamental para hacer más eficiente el sistema y que los costes sean lo más bajos posibles. Lo hablaban hace un poquito, la industria necesita tener unos costes competitivos. Eso solamente se puede conseguir con un sistema eficiente y mediante una integración de todas las partes. No hay otra manera. Muy bien, bueno, pues estamos, como veis, estamos a 24 segundos de acabar. Nada, yo simplemente daros las gracias por esta mesa, por haber puesto encima de la mesa, yo creo, visiones muy interesantes de lo que nos hace falta, esa visión a corto, medio y largo plazo. Y que, bueno, yo creo que lo que se tiene que llevar la audiencia es que efectivamente hay muchos retos desde todas las perspectivas, pero bueno, el que quiera hacer cosas siempre tiene que afrontar retos, si no es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un camino que andar, pero sí que es verdad que la sensación que se tiene que llevar todo el mundo es que se saben hacer las cosas, es decir, que efectivamente son retos porque tienes que cambiar, digamos, un paradigma, tienes que cambiar, pero que se sabe hacer. Y que además yo creo que, sobre todo, compañías, 90 años, Enagás tiene desde el año 69, imaginaros, quiero decir, todas las compañías tienen una larguísima trayectoria, hemos pasado por muchos caminos, este es un viaje más, el de la descarbonización. Creo que como estamos todos metidos en esto, pues yo creo que lo tenemos todos muy claro y que, igual que fuimos capaces de incorporar soluciones hace 50, 60, 70 años, pues yo creo que esto es una revolución más que hay que hacer, hay que acometerla y que seguro que la hacemos todos con éxito. Nada, muchísimas gracias y por nuestra parte hemos acabado, ¿no? Gracias.